Empezó esto. El video de hoy lo voy a subir súper tarde. Es lo bueno que no le di una hora para subir los videos, pero es que entre que tuve unos problemas ayer ahí con un aparato y me desvelé y que ha estado lloviendo en Tegucigalpa y en mi casa cuando llueve no se escucha nada, pues no he podido grabar el video hasta ahorita que son como las 2 de la tarde. Pero bueno, es lo bueno que ustedes pueden ver el video ahí cuando quieran. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es entrar al siguiente tema, ¿verdad? El 18.3, vamos un poco rápido, yo sé, pero pues es que ya va a ser el examen, ¿no? En 15 días más o menos. Entonces, aparte de que ustedes tienen que ir avanzando con los temas, recuerden eso, esto solo está, digamos, como un apoyo. Y el tema es modelo cinético molecular de gas ideal. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Pues el objetivo, como les he dicho antes, siempre de la física, es entender cómo funciona el mundo. Es decir, pues, aquí tenemos una ecuación que describe el comportamiento de todo en cuanto existe. Eh, de los grandes avances que se han hecho para lograr este entendimiento, esta meta o esta idea de la física, es el modelo cinético molecular. Básicamente consiste o su objetivo es entender las propiedades macroscópicas pues, de la materia, de los objetos, de los gases, del aire, qué sé yo, de lo que ustedes quieran a través de su estructura o a partir de su estructura y comportamiento molecular. Entonces, por ejemplo, lo que tuvieron que haber visto, y si no, pues yo se los comento, la definición de temperatura. ¿Qué es la temperatura? Pues, la temperatura no es más que una medida de cierto comportamiento del promedio de las moléculas que están en cierto lugar o que componen cierto material, por ejemplo. Entonces, a esto es a lo que llamamos modelo cinético molecular, el cómo el comportamiento macroscópico puede ser predicho o puede ser predecido a través de la estructura y comportamiento molecular de la materia. Y eso es pues algo fascinante porque pues, en principio, digamos así a simple vista, a uno, qué sé yo, uno pensaría que el comportamiento en promedio de un montón de moléculas de aire no va a afectar cómo se comporta el viento, pero al final pues es simplemente eso. Entonces, para este modelo nosotros tenemos una serie de suposiciones importantes que, por supuesto, como son importantes, tienen que conocer, tienen que manejarlas, etcétera, etcétera. Ok, la primera. Número uno, tenemos un volumen, o sea, el gas está contenido en un volumen. O sea, estas suposiciones son importantes para que la teoría tenga sentido y, por supuesto, para que sea válida. Con con un número muy grande de moléculas idénticas. Es importante que las moléculas sean idénticas. De hecho, sabemos que todas las moléculas son idénticas. Eso es un hecho de la física molecular y la física de partículas. Y es bastante interesante porque quiere decir que con que yo estudie una molécula de oxígeno, ya he estudiado todas las moléculas de oxígeno que existen, no solo en el mundo, sino en todo el universo. Esas, aquí se toma como suposición y es un hecho. Las moléculas de las mismas partículas son idénticas. Ok, esto es importante, lo de que tenemos un volumen con un número muy grande de moléculas. Si recuerdan los ejemplos de ayer, pues esta suposición nos llevaba necesariamente al modelo del gas ideal, sin importar si habíamos tomado en cuenta otras consideraciones, como el de Van der Waals. Si tenemos un número muy grande de partículas
y el volumen es relativamente mayor incluso al número de partículas o al número de moléculas, etcétera, entonces el comportamiento va a ser el de gas ideal. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que las moléculas son adimensionales, o sea que para todo propósito, adimensionales. Para todo, adimensionales. Para todo propósito práctico, las moléculas se comportan como puntos en el espacio. Número 3. Las moléculas nunca dejan de moverse. Moléculas lleva acento, ¿no? Moléculas no dejan de moverse. ¿Y por qué eso es importante? Pues el ejemplo más claro es que supongan que no tomamos en cuenta esto, que esta suposición no existe, yo no la voy a tomar en cuenta. Digamos, sí puede existir un punto en el que las moléculas se dejen de mover. Entonces, por ejemplo, en un cuarto cerrado, relativamente grande, en el que haya oxígeno, si se deja solo, si no hay un humano para respirarlo, el oxígeno eventualmente caería todo al suelo, dejaría de moverse. Nosotros por experiencia cotidiana sabemos que eso no pasa, pues. Entonces las moléculas están en constante movimiento, están en constante choque consigo mismas, en cuyo caso los choques son elásticos, y con las paredes, en cuyo caso pues también los choques son elásticos. Esto es simplemente para que se conserve la energía, y la única manera de que un choque no sea elástico, ya saben ustedes, es que el material se deforme, pues una molécula difícilmente se va a deformar, o bien que haya presencia de sonido, por ejemplo. Pero sabemos que el choque de dos moléculas va a producir nada de sonido. Entonces, pues por eso esa suposición es válida. La cuarta es que las paredes del volumen o del recipiente, paredes del recipiente, son rígidas. Son rígidas, son infinitamente masivas. Esto es para que, pues, entre tanto choque que le va a dar la molécula no se vaya a deformar y así no se deforme el volumen. Entonces, un concepto importante aquí que sale a partir de todas estas suposiciones es cómo calculamos la presión promedio de un gas. Vamos a poner aquí presión promedio de un gas. Y yo creo que este video va a quedar largo, pero pues no les quiero decir que va a quedar largo porque de repente es mentira. Están ahorita empezando y miran que el video solo tiene 15 minutos. Sería una mentira, ¿no? Entonces imagínense que tienen una pared, tienen un recipiente, ahí que tiene un área. Y vamos a ver. Algo así, algo así. Y este recipiente tiene un área, pues aquí hay partículas viajando, las partículas viajan con velocidad v promedio. Digamos que solo viajan en una dimensión, en la dimensión Bx, y cuando viajan en el recipiente, pues viajan una distancia Bx por dt, esto pues, en barras de valor absoluto. Entonces, el número promedio de choques, el número promedio de choques contra la pared, ¿no? Contra la pared. Esto no me va a interesar la interacción de las partículas entre sí. Es, pues, en un principio sería el número de partículas que llegan aquí en cierto tiempo, ¿no? Entonces, como algunas partículas están yendo en esta dirección y otras están chocando, vamos a tomar siempre la mitad. ¿Cuántas partículas van a ser? Pues debería ser el promedio del número de partículas que hay en el volumen con respecto a su sección transversal. En otras palabras, debería ser el número de partículas por el volumen sacado a partir de la distancia que recorre una partícula, o sea, el área por Bx dt. Esta es la distancia que viaja una partícula, este es el área en la que está, y esto sobre el volumen neto del recipiente. ¿Sí? Bueno, ese es el número promedio de choques. Recuerden, el medio es porque algunas van de camino, otras están rebotando.
ir de camino o ir rebotando no tiene nada de especial, así que debería producirse más o menos en la misma razón, en la misma cantidad, y por eso el 1/2. El cambio de momento. Cambio de momento. Momento, dice ahí. Dios mío. El cambio de momento debería estar dado, pues, el número de choques por el cambio del momento en sí. Entonces, como va una partícula para acá, se regresa para acá, el cambio neto en el momento es 2 veces la masa, la velocidad que llevaba, ¿no? Ese es el cambio neto. Si se detuviera, sería simplemente masa por velocidad, pero como rebota, entonces 2 veces la masa por la velocidad. Entonces, es el número de choques, que es 1/2 de n por a por b x de t sobre b por el cambio del momento de una sola molécula. Hacerle esto 1/2 con este 2 y queda por aquí el número de moléculas, el área transversal, la masa de una molécula, la velocidad en x al cuadrado de dt sobre b. Y esto es el cambio en el momento. Ok, entonces, teniendo ese cambio en el momento, nosotros podemos sacar la fuerza. Si fijan, aquí hay un diferencial de tiempo, dividimos ambos lados por diferencial de tiempo, y esto es igual a la fuerza. Entonces, la fuerza en promedio va a ser el número de moléculas por el área en la que chocan, la masa, la velocidad al cuadrado sobre el volumen. Ok, finalmente, nosotros recordamos allá de física 100 que presión, que es una P minúscula, no hay que confundir estas P's con estas Rho, etcétera, es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, si a esto le quito el área, voy a dividir, queda N, M, Bx cuadrado sobre P. O sea, sobre el volumen. Y esto es la presión promedio del gas. Ok, y ya está deducida la ecuación. A la hora de la hora, pues, probablemente no les toque deducirlo, digamos, a menos que sea uno de estos problemas de objetivos avanzados en el que les pongan alguna condición extra, como considere qué pasa si el choque no es inelástico, entonces cuál sería la presión promedio. Pero pues el argumento o el camino a seguir sería exactamente el mismo. Otra cantidad importante que nos va a interesar es la velocidad. La velocidad. Bueno, no velocidad, que no nos interesa la dirección. Es la rapidez promedio de una o de un grupo de moléculas. Ok, entonces la rapidez de una sola molécula al cuadrado molécula. La rapidez de una sola molécula está dada por, pues, la velocidad al cuadrado es igual a bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado cuando se está moviendo en 3 dimensiones, ¿no? Sacamos la raíz de esto, obtenemos la rapidez. La rapidez es simplemente la magnitud de la velocidad. Ok, pero lo que nos va a interesar a nosotros en sí es el promedio. En ese sentido, y con respecto al promedio, pues recuerden que X, Y y Z son coordenadas que están dentro de una convención netamente humana. O sea, a la naturaleza no le podría importar menos que es arriba, que es abajo, que es a la izquierda y que es a la derecha para nosotros. Entonces, no tiene sentido que en promedio ninguna de estas sea diferente. Así que en promedio tenemos que la velocidad media al cuadrado es igual a 1 más 1 más 1, 3 veces la velocidad en cualquiera de las direcciones al cuadrado media. La rapidez media en cualquiera de las direcciones al cuadrado, eso multiplicado por 3, porque pues simplemente lo sumé. Entonces así utilizamos
Así, utilizando lo obtenido para la presión. ¿Se acuerdan? Lo que tuvimos para la presión aquí arriba. Teníamos que presión era igual al número de moléculas, la masa, Bx cuadrado sobre B. Entonces, puedo pasar este B a multiplicar acá. Y me queda que PB es igual a, un tercio. Porque lo que me interesa es la velocidad en X, ¿no? Entonces, despejando para la velocidad en X, queda un tercio de la velocidad media como tal. Un tercio de N, M, B, X. Sí, Bx al cuadrado, medio. Bueno, no es X. Porque lo que hago es decir Bx al cuadrado medio es igual a un tercio de B cuadrado medio. Entonces esto es B medio al cuadrado. Puedo multiplicar por 2 aquí, dividir por 2 aquí. ¿Para qué? Porque esto que está aquí, ustedes lo reconocerán como la energía cinética media. Bueno, para una sola partícula o para una sola molécula. Pero en general es la velocidad media que tienen todas. Pues es lo de que si ustedes agarran, digamos, está compuesto por un mol. Un mol es un número de Avogadro, es un número muy, muy grande. Si ustedes agarran 6 por 10 a la 20, entonces el promedio, muchas de ellas van a tener esta velocidad media. Más o menos esa es la idea. Entonces esto queda 2 tercios de K translacional, o sea, de la energía cinética translacional. Si ustedes agarran esto, es la energía cinética translacional de una sola molécula. Si ustedes lo multiplican por n, pues sale la de todo el sistema. Entonces, comparamos esto con nuestra ecuación del gas ideal, que nosotros sabemos que es PV igual a nRT. Entonces les queda que nRT es igual a 2 tercios de la energía cinética translacional total. Sí. Entonces, pues aquí se puede despejar para varios lados. Lo usual es decir que la energía translacional es igual a 3 medios de nRT. ¿Sí? Y si se fijan, al final lo que pasa aquí es que la temperatura, porque este es el número de moles, esta es una constante, esta es la energía cinética translacional, esta es otra constante. La temperatura no es más que una medida de qué tan rápido se están moviendo las moléculas de, pues en general cualquier material. Ahorita estábamos trabajando con un gas, pero en general la temperatura es eso. Lo que mide es el movimiento promedio de todas las moléculas de un material. Entonces, si solo me interesa una molécula, yo divido eso, por supuesto, entre el número de moléculas, ¿no? Nosotros recordamos esto de la clase de ayer. Eso es el número de Avogadro, ¿verdad? Bueno, sobre el número de Avogadro, de hecho. Entonces, esto queda 3 medios de R sobre número de Avogadro, constante universal de los gases por la temperatura. Y esto, pues es tan recurrente que tiene su propio nombre, su propia constante universal, que se llama la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Que él fue el que hizo pues, todo este procedimiento que acabo de hacer hace muchísimo tiempo. Esto es R sobre Na. Y esto es 1.38 por 10 a la menos 23 joules por molécula por Kelvin. ¿Sí? Esa es la constante de Boltzmann. Finalmente, pues volviendo a que esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en promedio, eso es igual a 3 medios de K por T. Y esto se conoce como teoría cinética de gases.
No sé por qué le puse signo de interrogación. Sí, sí, no hay que preguntarlo, es la teoría cinética de gases. ¿De qué va la teoría cinética de gases? Básicamente dice que la energía translacional o la energía cinética de cualquier grupo de moléculas está dada por la siguiente fórmula. N, lo vamos a poner N gorrito medios de KT, donde N gorrito es el número de grados de libertad. ¿Qué es eso de grados de libertad? Pues nosotros supusimos que nuestra partícula se estaba moviendo en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. 3 dimensiones, 3 grados de libertad. Si ya se empieza a tomar en cuenta cosas como resortes, cosas como colisiones entre ellos, cosas como interacciones entre ellos, pues cada una de esas cosas va añadiendo o inclusive quitando grados de libertad. Están las rotaciones también que añaden grados de libertad, etc. Entonces, en general, la teoría lo que dice es que pues cada grado de libertad añade un medio de KT veces energía, pues a la energía cinética translacional total de cualquier grupo de moléculas, y esto por supuesto también funciona en la mayoría de los sólidos. Finalmente, si ustedes tienen un único mol, finalmente digo, ahorita no termino. Entonces, para un único mol, solo hay un mol, entonces la energía translacional queda pues 3 medios de RT. Y eso es importante recordarlo. Ok. Entonces, otro concepto importante, va a quedar un poquito teórica, pero bueno, eso es lo que hay, es la rapidez eficaz, o RMS por sus siglas en inglés. Pues en el libro no hay una deducción, porque la verdad es simplemente de la velocidad media sacar la raíz. Entonces, BRMS es igual a la raíz de 3K, donde K es la constante de Boltzmann por la temperatura, sobre la masa molecular, o bien la raíz de 3RT sobre la masa molar. No hay que confundir estas M, ¿verdad? Una es la masa molar y otra es la masa molecular. Son por completo diferentes, y la misma constante que estén usando, ya sea la K o la R, les va a decir qué unidades es la que lleva esta masa que está aquí abajo, pero pues eso es exactamente idéntico. Bueno, ahora que hemos hecho todo esto, ya tenemos bastante trabajo teórico desarrollado, digamos. Deducimos lo de la presión, hablamos de las oposiciones importantes, etcétera. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplito. Para terminar de afianzar el concepto, vamos a ver ejemplo. ¿Y cómo sería? Vamos a ver, inciso A dice. Y el ejemplo empieza así, solo inciso A dice, calcule la energía cinética de traslación. Recuerden que también hay energía cinética de rotación, por ejemplo. Traslación media de una molécula, una sola molécula de gas ideal, a 27 grados Celsius. Pues es relativamente sencillo. Nosotros sabemos que para una sola molécula, pues el N grande aquel se hace 1, entonces nos queda que acá translacional, estas ecuaciones que acabamos de ver, quedaría 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Los 3 medios de 1.38 por 10 a la menos 23 por 300 Kelvin. ¿De dónde sale el 300? Le sumo 273 a esto. Recuerden que aquí hay que trabajar en escala absoluta. El único momento en el que es válido seguir trabajando en Celsius es cuando hay una diferencia de temperatura. Ok, entonces haciendo esto, 3 medios por 300, 450 por esto, queda 6.21 por 10 a la menos 21 joules. Ya está.
Es bastante sencillo. Solo es de saber qué ecuación aplicar y recordar esto de cambiar pues, a grados Kelvin. Ok, vamos a ver, B. Lo mismo, pero para un mol. Lo mismo, pero para un mol. Y pues aquí, en teoría, habrían dos caminos. Pues esta es una sola molécula. Se puede multiplicar esto por el número de Avogadro y ya estuvo, ¿no? O también, para demostrar el uso de la otra ecuación, esto es 3 medios de RT. 3 medios de 8.314 por 300. Y esto es igual a 3741.3 joules. Y pues eso, relativamente sencillo. Igual, yo estoy diciendo aquí relativamente sencillo, ¿verdad? Pues yo ya me lo sé, entonces si hay preguntas, no vayan a tener pena en hacérmelas llegar en cualquier momento. Entonces nos piden calcule la rapidez media de oxígeno a esta temperatura. Temperatura. Entonces, nosotros sabemos que la BRMS, sí, es igual a la raíz de 3kT sobre M. Nos falta descubrir la masa molecular del oxígeno. Entonces, nosotros sabemos que pues, la masa molecular de un mol de oxígeno, es de 16 gramos. ¿Sí? Porque pues, cada una de estas es 8, si no mal recuerdo. Si no, pues siempre pueden buscar por ahí bueno, cada una de estas es 16. Entonces el total sería 32. Si no, y era justo lo que iba a hacer, no podemos buscar aquí en Wikipedia para compartir pantalla. Vamos a ver. Y entonces se meten ustedes aquí y ponen oxígeno. Escriben bien como yo. Y el oxígeno. Vamos a ver. No muevo esto. Aquí. El oxígeno tiene una masa molar de 16, gramos. Deja de compartir. Entonces sí es 32. Compartir pantalla aquí. Pues 32 gramos. Entonces eso para obtener el de una sola molécula, pues sería dividir los 32 gramos entre cuántas moléculas en mol, que es 6.022 por 10 a la 23. Y eso da como resultado 5. Vamos a ver, ¿qué? 32 entre 6.022 por 10 a la 23. 5.31. Hijo de pucha. Fui a China, ¿eh? 5.31 por 10 a la menos 23, iba de menos 23. 5.31 por 10 a la menos 23. Entonces eso ya estuvo, esa era nuestra única incógnita, todo lo demás lo conocemos. BRMS, o sea, la rapidez media va a ser igual a 3 por 1.38 por 10 a la menos 23 por 300 Kelvin sobre M, que sabemos que es 5.31 por 10 a la menos 23, pero estos son gramos, ¿no? Entonces hay que pasarlos a kilogramos. Hay 1000 gramos en 1 kilogramo. Entonces hacen la multiplicación, le sacan la raíz a eso. A ver. Y esto queda 483.6 metros por segundo. Y ahí estuvo. Y eso es todo. Ok, está
relativamente sencillo, digamos. Menos eso quiero creer yo. Lo que se les puede dificultar quizá es saber la diferencia entre masa molecular y masa molar, pero pues ya se les explicó. Entonces, sí, también está explicado en el libro. Si en caso repasen los otros videos o igual me pueden preguntar directamente a mí, la verdad no hay problema. Otro concepto importante que nos falta ver es el de trayectoria libre media. Entonces, ¿qué es esto de trayectoria libre media? Básicamente es la máxima distancia que puede viajar una molécula de un gas antes de que se produzca un choque con otra molécula. Y sí, aquí ya estamos tomando en cuenta como que las moléculas no son necesariamente puntuales. Entonces, llamamos trayectoria libre media a la máxima distancia en promedio, porque al final esto se reduce simplemente a promedios. La física es una ciencia de promedios, en ese sentido es, digamos, una estadística muy refinada que viaja una molécula antes de chocar. Entonces, eso está dado por la letra griega lambda, ¿sí? Y es igual al volumen del recipiente sobre 4pi, la raíz de 2, el radio al cuadrado de la molécula por el número de moléculas que existen en el recipiente. ¿De dónde sale esto? Pues la verdad, hay una deducción, sale de unas integrales ahí de hacer unas suposiciones de pues, esto que es trayectoria libre media, sobre todo con la selección eficaz de dispersión, pero obviamente eso se sale de los límites del curso. Así que nosotros vamos a tomar esto como que es cierto. Sí, le vamos a creer al buen libro de Sierzebaski. Después de todo, nunca nos ha mentido. Ok, lo que les puedo decir es que esta raíz de 2 sale del hecho de que no solo hay que tomar en cuenta colisiones molécula con molécula, sino también molécula con pared de recipiente. Que sea directamente proporcional al volumen tiene pues, todo el sentido del mundo, y que sea inversamente proporcional al número de moléculas tiene todo el sentido del mundo, porque pues entre más moléculas haya, menor va a ser el camino que tengan que recorrer antes de chocar. Mientras más grande sea el volumen, más difícil va a ser que se encuentren. Y es inversamente proporcional al cuadrado del radio de la molécula. Esto porque entre más grande sea el radio, pues más fácil va a ser que se encuentre. Entre más chiquito sea, pues más difícilmente se van a encontrar. Esto también se puede expresar en términos de otras constantes que nosotros ya conocemos, sustituyendo esto que está aquí. Nuestra ecuación de gas ideal, eso queda como KT. 4pi, raíz de 2r cuadrado a la presión. Sí, en caso de que les cambien los datos. Y en la vida real es porque pues, es mentira que ustedes van a saber cuántas moléculas hay. Entonces es más fácil hacerlo en cantidades medibles como la temperatura, que se puede medir con un termómetro, y la presión, que se puede medir con un barómetro. Antes de que se me olvide, recuerden que siempre que trabajen en este tipo de ejercicios, ustedes necesitan conocer presiones absolutas, ¿sí? Nada de presiones manométricas. Si la presión es manométrica, le suman una atmósfera y luego lo pasan a pascales. Pero no vayan a intentar trabajar con presiones manométricas. Bueno, finalmente, para terminar la clase, yo les dije que iba a quedar larga, pero yo creo que ya no. Llevaré que una media hora tal vez. Vamos a hacer un ejemplo que también está constituido en varias partes. Vamos a ver. Nos dicen, estime la trayectoria media de una molécula de aire a 27 grados Celsius y una atmósfera. Y suponga que el radio de las moléculas de aire es de 2 por 10 a la menos 10 metros. O 2. Armstrong se llama esa unidad, 10 por 10 a la, por 10 a la menos 10, cuando son metros.
Vamos a ver, entonces, aquí simplemente nos dan un montón de datos y la verdad es únicamente de utilizar la propiedad enchutativa. Eso quiere decir simplemente sustituir los datos. Utilizamos KT, 4pi, raíz de 2r cuadrado p. ¿Por qué? Porque no conocemos el número de moléculas. Conocemos la temperatura y conocemos la presión. Entonces usamos esa. Esto es 1.38 por 10 a la menos 23. Ya sabemos que 27 grados Celsius son 300 Kelvin. Otra vez insisto con eso de trabajar en Kelvin en esta unidad, a menos que no sea necesario como cuando son cambios de temperatura. Diferencia de temperatura, pues no importa si son Celsius o Kelvin. Pero aquí se importa. El radio nos dicen que 2 por 10 a la menos 10, todo al cuadrado por la presión, que es una atmósfera, que es 1.01 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Haciendo todo eso, teniendo cuidado, ¿verdad? Cuando es un cálculo así de largo, lo mejor es meterlo varias veces a la calculadora. No confiarse, pero eso da 5.8 por 10 a la menos 8 metros. Si se fijan, esto pues no es una distancia tan grande que digamos. O sea, es una menos de una millonésima parte de un metro. Casi una mil millonésima parte de un metro. Por ahí anda como 0.6 veces una mil millonésima parte de un metro. Entonces, chocan relativamente seguido. ¿Tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo porque está en una atmósfera de presión y es aire relativamente caliente. Ok. Vamos con el inciso B. El inciso B me preguntan. A ver qué me pregunta el inciso B. Dicen estime el tiempo medio en el que choca una molécula de aire. Entonces, si recuerdan de nuestro ejercicio anterior, nosotros lo hicimos para el oxígeno. En realidad el oxígeno, en realidad el aire es una combinación de nitrógeno, oxígeno y otros gases por ahí. Y lo más correcto sería modelarlo como nitrógeno. En ese sentido, el libro pues tiene un error de traducción. Aquí creo que a lo que se refieren es una molécula de oxígeno. Entonces nosotros conocemos del ejercicio anterior que BRMS del oxígeno a 27 grados Celsius y una atmósfera de presión es más que 483.6 metros por segundo. No, esto es del ejercicio anterior. Entonces podemos sacar el tiempo que se tarda, ¿sí? Tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿no? Entonces la distancia media sobre 483.6 y esto da como resultado 1.2 por 10 a la menos 10 segundos. ¿Qué significa esto? Que cada 1 por 10 a la menos 10 segundos, o sea, cada 1000 millonésima de segundos aproximadamente, un poquito menos de hecho, va a haber un choque entre dos moléculas de aire, necesariamente. Ese es el promedio. Ok, entonces con esto concluiríamos la parte, creo yo, de modelo cinético molecular del gas ideal. Lo que quedaría es quizá hacer un par de ejercicios y pues si un caso nos movemos al siguiente tema. Recuerden siempre, pues ahí pueden hacer las preguntas que quieran al grupo de Telegram, por correo, en el campo virtual, etcétera, lo que ustedes quieran. Espero que vean los videos. Recuerden también leer el Semansky. No se queden solo con lo que vemos en la clase, por favor. Les deseo una feliz tarde, un bonito día. Para de compartir. Que estén bien.